Mario, Sonic, Pikachu y Link son personajes que los hemos visto durante mucho tiempo. Lo que muchos no saben es que también existieron otros que lamentablemente no se pudieron quedar con nosotros. Hace tiempo existieron personajes de videojuegos que compitieron en las consolas antiguas como la Nintendo 64 o la PlayStation 1 y llegaron a ser igual de conocidos que ellos. Pero por varios motivos, fueron eliminados de la plataforma y nunca más se les ha vuelto a ver. Estos son los 6 personajes de videojuegos que dejaron de existir. Veámoslos. Número 6. Earthworm Jim. Jim era una lombriz de tierra normal como todas las de nuestro planeta, hasta que un traje cibernético cayó del cielo y se metió dentro de él. De esta forma tenía el poder de hacer cosas que los humanos podían hacer. Como correr, brincar y disparar con una pistola espacial. La primera vez que lo conocimos fue en este juego del año 1994 para la Sega Genesis desarrollada por Shiny Entertainment. Solo tenías que jugar por unos segundos para que vieras que todo estaba tan bien diseñado artísticamente. Sus diseños estaban hechos a mano, y esto no era nada usual para los juegos de 16 bits de aquella época. No por nada Earthworm Jim se ganó el título del mejor juego de Sega Genesis por varias revistas de videojuegos. La lombriz de Shiny Entertainment se hacía cada vez más conocida, y fue así como lanzaron Earthworm Jim 2, la secuela del primer juego con nuevas aventuras que tuvo unas puntuaciones casi perfectas. En poco tiempo ya lo veíamos en su propia serie de televisión que también estaba en español latino. Empezó a tener su propio cómic, su propia línea de figuras de acción, y en tan poco tiempo llegó a ser un personaje invitado en los juegos de batalla de aquel tiempo. Algo muy parecido a lo que se hace en Smash Bros. Actualmente. Si Earthworm Jim era demasiado genial, ¿qué fue lo que le pasó? Pues bien, meses después de lanzar Earthworm Jim 2, la compañía que creó a Earthworm Jim fue comprada por una compañía que quería convertir el juego en tercera dimensión. Pues Super Mario y Sonic habían lanzado sus primeros videojuegos en 3D por primera vez, y les estaba yendo demasiado bien. Pero cuando publicaron el nuevo juego sin Shiny Entertainment, el resultado fue todo un desastre. Las críticas de las revistas de videojuegos se lo comieron vivo. Decían que el juego era simple, que su cámara era horrible, y que la traducción de los diálogos estaba para llorar. Pero eso no era todo lo que le hicieron a la pobre lombriz. Un mes después lanzaron la secuela de Earthworm Jim 2, que volvía a la esencia del 2D. Pero el juego no levantó los ánimos de los fans ni de los críticos, lo que le dio el mismo resultado que tuvieron con Earthworm Jim 3D. En pocas palabras, Interplay Entertainment no tuvo la suerte de hacer un Earthworm Jim que fuera tan exitoso como las 2 primeras partes. Así que finalmente, cedieron la licencia a otra nueva desarrolladora. Y esta fue la que se animó a sacar un nuevo Earthworm Jim en el año 2010. Solo que esta vez, el juego era un remake en HD del primer Earthworm Jim, el cual solo se podía descargar en línea por estas plataformas. Nunca llegó en formato físico. Y bueno, podemos decir que muchos festejaron su regreso a las nuevas consolas. Lamentablemente, los creadores de este remake no tenían la intención de crear una secuela ni tampoco otro nuevo proyecto de la lombriz. Y finalmente, en febrero de 2018, el remake fue eliminado en todas las tiendas y nunca más se le ha vuelto a ver. Número 5. Capitán Comando. El Capitán Comando fue por mucho tiempo la mascota oficial de Capcom. Era un superhéroe que tenía unos guantes que disparaban fuego y rayos de electricidad. Él era el líder del equipo comando que estaba formado por una momia extraterrestre llamada Mac, un ninja llamado Ginzu, y un bebé genio en un robot llamado Hover. Los 4 enfrentarían a una banda de criminales para proteger a la Tierra y la galaxia. La primera aparición del Capitán Comando viene mucho antes de su propio juego. Originalmente Capcom lo usaba como portavoz entre 1986 y 1989 para presentar empaques y manuales de sus títulos para la NES en los Estados Unidos. Pero su forma definitiva la conocimos por primera vez en el videojuego del Capitán Comando, lanzado en 1991 para la arcade, SNES, PlayStation 1 y muchas consolas más. El juego era demasiado entretenido, y cualquiera pensaría que la primera aparición de la mascota oficial de Capcom sería todo un éxito en ventas.
La verdad es que no fue así. Lamentablemente, el Capitán no pudo obtener la misma popularidad que comenzaron a tener otros títulos de Capcom de aquella época. Al parecer, Mega Man 2 y Street Fighter 2 rebasaron la popularidad del Capitán Comando. Así que en consecuencia, Capcom se dedicó a seguir expandiendo estos títulos con más secuelas de Mega Man y Street Fighter, dejando al Capitán con el único videojuego dedicado a él. Pero no todo son malas noticias. Capcom ha revivido al Capitán Comando en crossovers posteriores como en el juego de Marvel contra Capcom, en donde incluso podemos verlo con los integrantes del equipo Comando. El Capitán siguió apareciendo en mangas, y en más crossovers que solo fueron lanzados en Japón. Y aunque lleva tiempo sin aparecer en Occidente, aún sigue conservando su esencia. Lo último que se sabe de este personaje es que Capcom hizo una versión de él en live action en un comercial de Capcom Beat 'em Up Bundle. Esto ocurrió en septiembre del 2018, así que podemos decir que al menos este personaje aún sigue con vida. Número 4. Blinx. Aunque no lo creas, este gato estaba muy cerca de ser elegido como la mascota oficial de la Xbox. Este era Blinx, el barrendero del tiempo. Blinx apareció por primera vez en el videojuego del mismo nombre en el 2001. En él nos explicaban que los barrenderos del tiempo como Blinx eran gatos que trabajaban en una fábrica que se encargaba de crear y mantener el tiempo en todas las dimensiones del universo. Los barrenderos eran enviados a diferentes dimensiones para corregir los glitches del tiempo para repararlos, pues de no hacerlo estos se convertirían en cristales que si no se controlaban, se convertirían en algo mucho peor como monstruos del tiempo. Pues bien, Blinx era enviado a estos lugares con una aspiradora que podía controlar el tiempo. Así pues, si encontrabas algo destruido, podías regresar el tiempo para volver ese objeto a su estado original. Podías adelantarlo para correr muy rápido, usar la cámara lenta para vencer a los enemigos, detener el tiempo y todo a tu alrededor, o también grabarte a ti mismo para crear un clon que repitiera los movimientos que hiciste. Y así, te ayudarías a ti mismo a pasar varios obstáculos. Blinx fue muy bien recibido por los críticos, y su puntuación casi siempre era por arriba de 7. Como en ese momento la Xbox no tenía ninguna mascota, la revista oficial de Xbox ya lo estaba postulando como el próximo rival de Mario y Sonic. Pero además, sería el nuevo rostro de Xbox. Llegó el día de revisar los números. Y la verdad, no le fue muy bien en las ventas. Según dicen algunos, esto se debe a que Halo 1 estaba acaparando todo el éxito financiero en los juegos de Xbox y recibía toda la atención de los medios. Como Artoon, la creadora de Blinx, tenía un contrato para hacer una secuela, lanzaron una segunda parte que tuvo puntuaciones mucho más altas. Y en el cual también podías crear a tu propio gato, como en el juego de Sonic Forces. Lamentablemente, volvieron a elegir una mal fecha para lanzar Blinx 2. Pues una semana antes, habían lanzado Halo 2, un juego que rompió el récord de vender 2.4 millones de copias en tan solo 24 horas. Mientras que de Blinx 2, bueno. Solo se pudo decir que sus ventas fueron demasiado menos que las que tuvo con la parte anterior. Finalmente, Blinx nunca logró la popularidad para ser propuesta como la mascota de Xbox. Y fue el jefe maestro quien tomó su lugar. Aunque Blinx parece estar desaparecido, Microsoft sigue dando señales de vida de este gato. La cuenta oficial de Xbox España lo mencionó en el año 2018 en el Día Mundial del Gato. Y Naoto Oshima, quien fue su creador, lo sigue mencionando en el 2020. ¿Crees que volverá a aparecer en la nueva Xbox Series X? Número 3. Cool Spot. Si te preguntabas qué era ese punto rojo en las botellas de 7-Up, ese era Cool Spot. Una simpática ficha roja con tenis y lentes de Diluit It. Aunque era muy pequeña, podía saltar muy alto. Y atacaba a los enemigos con burbujas de soda que podías lanzar en cualquier dirección. El juego más conocido de Cool Spot era el de 1993, en el que la jugabilidad era parecida a los juegos de Mario Bros. En este juego, nos adentrábamos a un mundo en miniatura en el que tendríamos que rescatar a otros compañeros de Cool Spot.
Para ello, nos enfrentaríamos a muchos enemigos que podíamos vencer con burbujas de soda. Mientras usábamos globos, burbujas, y otros objetos para avanzar, y de vez en cuando entraríamos en botellas de refresco para recoger vidas y ganar puntos. Al final de cada nivel, encontrábamos fichas encerradas tratando de salir. Y solo si juntabas cierto número de fichas rojas, podías abrir la jaula para liberarlas. A pesar del product placement del refresco 7-Up, este juego se convirtió en uno de los juegos de plataformas más entretenidos y sorprendentes de su época. Aunque esta no fue la primera vez que conocimos a Cool Spot. Ya había aparecido antes en los comerciales de 7-Up en 1987, en el que se veía a las fichas limpiar refrescos. Aunque no siempre les salía como lo esperaban. Después de los comerciales, hizo su primera aparición en los videojuegos en Spot. Un videojuego de fichas en el que Spot aparecía cuando se movía una ficha. Enseguida apareció en un juego para la Game Boy, después, en el videojuego que mencionamos al principio. Y por último, en Spot Goes to Hollywood. El último videojuego de Cool Spot. Si era un personaje tan original, ¿qué fue lo que le pasó? Una de las razones de su desaparición se debe a que 7-Up ya tenía dos mascotas antes de lanzar los videojuegos de Cool Spot. Tenían a Cool Spot en el continente americano desde 1987, y a Fido Dido en Europa desde 1987. Fido Dido ya estaba estableciéndose como la mascota de 7-Up en la región europea, y Pepsi no quería que Cool Spot le quitara esta presencia a Fido Dido. Entonces, eliminaron todas las referencias de 7-Up en las versiones europeas de Cool Spot. Si hacemos la comparación, veremos que esto sí era cierto. Desde aquí ya se veía que Pepsi no quería tener a una mascota para toda la vida. De hecho, en este artículo explican por qué Pepsi dejó de usar a Fido Dido. Y dicen que fue porque era una compañía de refrescos que debía innovarse constantemente. Por este motivo, ninguno de sus eslogans ha sido constante. En otras palabras, amigos, estaban diciendo que no podían usar a Cool Spot todo el tiempo. Fue así pues, que Cool Spot Goes to Hollywood fue el último videojuego donde se le vio. Y después de eso no se le volvió a ver, ni en los videojuegos, ni en los comerciales. La ficha roja en el logo de 7-Up sigue ahí, pero ya no tiene lentes, ni tenis, ni guantes. Solo es un solitario punto rojo. Número 2. Pepsi Man. Muchos recuerdan a Pepsi Man como un hombre que era perseguido por una lata gigante de refresco. Pero si lo conoces, sabrás que esta no fue su primera aparición. La creación de este bizarro personaje comienza cuando la rama japonesa de Pepsi quería promover su bebida con comerciales nuevos y extraños. Entonces, contrató a un artista de cómics para dibujar un personaje con estas características. Y así, nació Pepsi Man. Un personaje espeluznante sin rostro, con un traje plateado que tenía el superpoder de salvar a las personas de la sed. A Pepsi le gustó tanto el personaje, que lo promovió en un total de 12 comerciales, en los cuales veíamos a personas con sed, y entonces, llegaba Pepsi Man al rescate haciendo uso de su superpoder. Un dato interesante es que también crearon la versión femenina de Pepsi Man. Aunque solo apareció en un único comercial en Japón que era este. Pepsi Man fue tan bien recibido, que empezaron a sacar llaveros, figuras de acción, botellas, y como los videojuegos estaban de moda en aquel tiempo, también lo incluyeron como un personaje desbloqueable, en la versión japonesa de Fighting Vipers para la Sega Saturn. Por primera vez vimos a Pepsi Man en un videojuego, y a muchos les pareció divertido poder jugar con él. Es así como la compañía de refrescos pensó en dar un paso mucho más grande y más entretenido. Y eso fue, crear un videojuego de Pepsi Man. Un juego para la PlayStation 1 en tercera persona, en el que Pepsi Man tendría que evitar todos los obstáculos como autos, personas, vallas, camiones de Pepsi, trabajadores y grúas de construcción, mientras recogemos latas de Pepsi que también nos daban puntos. Si lograbas llegar al final, encontrabas una máquina de refrescos. Lo que significa que habías completado el nivel. Aunque era un juego de bajo presupuesto, era demasiado raro y a la vez entretenido. Muchos críticos lo calificaron como un juego muy simple aunque extremadamente extraño, casi como si fuera una versión simplificada de Crash Bandicoot.
Muchas revistas le ponían puntuaciones muy altas, y decían que era uno de los mejores juegos de la PlayStation 1. Si Pepsi Man era tan bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lamentablemente, si querías jugar Pepsi Man, habían malas noticias. Pues el juego solo se vendió en Japón. Y por lo tanto, las ventas a comparación de otros juegos serían mucho menores. Esto lo confirmó uno de los desarrolladores de Pepsi Man, quien había revelado en el 2018 que el juego de Pepsi Man no se vendió bien. Y si bien el desarrollador no dio cifras para hacer una comparación, la verdad es que este fue el primer y último videojuego oficial de Pepsi Man. Y desde ese entonces, nunca más se le ha vuelto a ver. Ni en videojuegos, ni en comerciales. Pero no todo está perdido. Recientemente, el 8 de octubre de 2019, la cuenta oficial de Pepsi en Costa Rica dio señales de vida de Pepsi Man con esta publicación. Y miren. En la foto está una caja de Pepsi Man para la PlayStation 4. Si fuiste uno de los que la viste esos días, eres muy afortunado. Pues lamentablemente, Pepsi borró el post unos días después de publicarlo. Aunque si revisan los comentarios de los últimos posts, verán a muchas personas que preguntan cuándo volverá Pepsi Man. Y la cuenta oficial también aparece respondiendo. ¿Acaso solo vimos una estrategia de marketing? ¿O será que en verdad veremos a Pepsi Man en un videojuego para la PlayStation 4? Y finalmente. Número 1. Conker. Conker la ardilla fue un personaje creado por la desarrolladora de videojuegos Rare, quien la presentó por primera vez en la E3 de 1997. En este evento presentaron la demo de un juego que se llamaría Conker Quest, para la Nintendo 64. Y fue aquí donde vimos a Conker por primera vez. Al principio, Conker era una ardilla simpática con tenis y una playera azul, que podía saltar, correr y rodar en un mundo colorido en tercera dimensión que era apto para toda la familia. Por desgracia en aquel tiempo, este juego se parecía mucho a otro juego de la misma Rare, y ese era Banjo-Kazooie. Rare no quería que Conker se perdiera entre los juegos de plataformas para menores, y entonces, transformó el Conker infantil a algo muy diferente. Antes de esta transformación ya habíamos jugado con el Conker simpático, en Diddy Kong Racing, y 2 años después, también lo volvimos a ver en este juego para la Game Boy Color. Parecía que seguiríamos viendo más juegos de esta ardilla alegre. Pero después de la transformación, el nuevo Conker resultó ser todo lo contrario. Por fuera era la misma ardilla anaranjada con playera azul y tenis. Pero era codicioso, bebía alcohol, hablaba como un adulto, y pegaba con un sartén. Su primera gran aparición fue aquí, en Conker's Bad Fur Day, en el que tenías que ir por diferentes niveles para ayudar a otros personajes, y completar una gran variedad de desafíos. Como puedes ver, tenía cosas que no eran para los menores. Fue por este tipo de contenido gráfico, que el juego tenía la clasificación M. La que le dan a los juegos para adultos. Pues bien, aunque fue un cambio que nadie esperaba, Conker se volvió demasiado popular porque resulta que este juego tenía los mejores gráficos de la Nintendo 64. Las sombras cambiaban de dirección, y las caras y los dedos de los personajes podían moverse. Se dice fácil, pero en esa época casi ningún juego de Nintendo 64 tenía estos elementos gráficos. Por este motivo, los críticos le dieron a Conker puntuaciones increíblemente altas, de 9 sobre 10, y algunos le dieron 5 estrellas. Entonces, si Conker era tan bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Aunque Conker fue felicitado por sus gráficos impresionantes, la verdad es que no fue un éxito comercial. Solo vendieron 36.000 copias en su primera semana de lanzamiento, un número que comparado a otros videojuegos del momento, era demasiado pequeño. Varios explicaron que las bajas ventas eran porque Conker fue uno de los juegos más caros de Nintendo 64. Además, la publicidad de Conker solo era dirigida a los adultos. Y fue lanzado casi al final del ciclo de vida de la Nintendo 64. Por si esto fuera poco, la compañía Rare fue comprada por Microsoft solo un año después de lanzar Conker's Bad Fur Day. Muchos pensarían que esto no importa. Pero Rare ya estaba desarrollando la secuela de Conker, que se llamaría Conker's Other Bad Day. A Microsoft no le gustó esta idea, y canceló la secuela sin que nadie se diera cuenta. Pero no fue el fin de Conker.
Volvió a aparecer en el 2005, en el juego Conker's Live Reloaded para la Xbox. Pero al igual que Earthworm Jim, este juego era un remake de su principal antecesor, el Conker de la Nintendo 64. Aunque con mejores gráficos y un nuevo modo multijugador. Pues bien amigos, lamentablemente este fue el último videojuego en el que vimos a Conker como personaje principal. No podemos decir que ya desapareció. Pues en el futuro, Microsoft lo ha incluido en juegos exclusivos para la Xbox One, como Project Spark, juego en el que incluyeron una campaña de Conker en abril de 2015, y también apareció en Rare Replay. Una colección de juegos remasterizados de Rare en el que agregaron el juego de Nintendo 64 en agosto de 2015. Lo último que se sabe de Conker es que, al fin, Microsoft desarrolló un nuevo videojuego de Conker, pero no es como nadie esperaba. En primer lugar, este videojuego al que llamaron Young Conker, solo estaba disponible para sus gafas de realidad virtual. Y lo triste era esto. Eso que ven no es ninguna broma. Es el Conker original. Bueno. Es su versión joven. Al menos eso era lo que Microsoft decía. Ustedes ya se imaginarán cómo terminó esta historia. Era un juego al que nadie le gustó, tanto que el tráiler original está lleno de dislikes. ¿Qué será de Conker en el futuro? ¿Seguiremos viendo más de su versión joven? ¿O volveremos a ver a su versión de Nintendo 64? Eso es algo que hasta ahora nadie lo sabe. Y a ustedes amigos. ¿Qué personaje crees que merecía seguir apareciendo en los videojuegos? ¿Conoces algún otro que no haya aparecido? Si es así, déjalo aquí en los comentarios. No olvides suscribirte para ver otra parte de Dejaron de Existir, y activa la campanita para ser el primero en ver la siguiente parte, porque se vienen más, muchísimas más. Muchas gracias amigos por sus visitas, dejen su like azul de agua congelada, y hasta el próximo vídeo.